A ver, les quiero mandar un beso. Ay, ya ves si sé hablar lengua de señas. No es tan difícil. Hola, hola a todas y a todos y a todes. Hasta que se me hace después de tanto tiempo tener aquí a un gran amigo, uno de los mejores amigos que he tenido en mi vida y que lo conozco desde hace como 5 años, amigo, ya. Aproximadamente. Martín No hagan Rojas, cuentas. no, sin cuentas, por favor. Martín Rojas Gracia es intérprete en lengua de señas mexicana, maestro en derechos humanos, premio Juventud, Derechos Humanos 2017, por supuesto. ¿Cómo estás, Ganando amigo? como siempre. ¿Cómo estás? Qué bueno que se nos hace. Pues mira, hasta que por fin nos sentamos a platicar. Sí, oye, además con un tema que yo he querido abordar desde hace 1000 años con él, pero que por una o por otra situación no habíamos podido aterrizar. Hoy nos va a hablar de lengua de señas mexicana. Bueno, ¿quién es un intérprete en lengua de señas mexicana? Pues mira, según la norma, no es cierto. Un intérprete de lengua de señas, pues es propiamente un profesional que está capacitado en lengua de señas y en el español, y que la habla, digamos, de manera fluida. Y hago mucho énfasis como en la capacitación porque creo que aquí en México no está tan reconocido la profesión y por lo mismo no hay muchas opciones de capacitación. En este sentido, cualquier persona puede como pararse y decir, yo soy intérprete, aunque solamente sepa como que el abecedario o algunas señas básicas, porque todavía falta como mucha regulación, pero básicamente quien se dedica a la interpretación tendría que cumplir con estas competencias básicas mínimas, que es conocer la lengua de señas, conocer el español, dominarlas, conocer la cultura, por supuesto, de ambas lenguas y estarse capacitando constantemente. Pero oye, justo ahorita que tocas esto, ¿hay alguien que te pueda certificar? Fíjate que en algún tiempo se hicieron como algunos esfuerzos por crear justo esta norma de la que te platicaba. Sin embargo, se prestó como a muchos grupos monopólicos y de Ah, amigos ya. y fue como de, tú eres mi cuate, tú me caes bien, Te pues órale, ahí certifico, está, te ¿no? mando a la mañanera y riégala, ¿no? No Algo hablemos de ese así, ¿no? tema. Corte, eso no sale, Oye, la pero edición. no, pero es que sucedió, ¿no? O sucede como seguido que, a ver, es que cuéntanos que ya oficialmente tendría que haber un intérprete en los discursos públicos, ¿no? Sí, justo, no solamente en temas como políticos, eso es algo que también estamos como que luchando porque se reconozca, tendrá que haber en todos los ámbitos. Y pensémoslo justo como cualquier otra persona, no es que nosotros que escuchamos, ¿no? Solamente veamos todos los días a AMLO, ¿no? O que veamos justo todos los días el informe de salud. No Pues lo hacemos, tenemos. es un derecho de todas las personas de estar informado y comunicado, y no solo en temas políticos, sino en temas educativos, incluso lúdicos, ¿no? De esparcimiento, Exactamente. y no, aquí no viene solo el derecho a estar informado en cuestiones como de televisión, sino que tendrías que tener el acceso a la información en un restaurante, en la escuela, en un centro de salud, ¿no? Lo cual evidentemente en México no existe. ¿Qué país, por ejemplo, está como más avanzado en este tema? Pues fíjate que todos estamos como que en el avance, haciendo cosas. Sí habrá unos que están unos 3 escalones más arriba, otros que estamos un poquito más atrasados, ¿no? Yo no me atrevería a decir así de, tal país, ¿no? Pero por ejemplo ahorita se me viene a la mente Canadá, que por ejemplo incluso en las declaraciones de Trudeau, Ajá. que sale incluso ya con intérpretes que hablan lengua de señas quebequense y lengua de señas americana. O por ejemplo incluso Estados Unidos, que también en el último debate presidencial tenía un intérprete para cada uno. Uh -huh. Pero algo, retomando un poquito lo que platicábamos, creo que la inclusión
no es tener intérpretes de lengua de señas en todos lados. Lo digo aunque me quede sin trabajo, ¿verdad? Pero lo ideal es que todos y todas sepamos y utilicemos la lengua de señas en todos los espacios. Esa sería una verdadera inclusión. Sí. O sea, tu propuesta sería estudiar quizás si otra lengua como se ha venido haciendo, pero que una de esas lenguas pudiera ser la lengua de señas mexicana, o sea, la lengua de señas. Fíjate que muchas veces, bueno, es mi idea, ¿verdad? Por supuesto, cada quien puede pensar de manera distinta, pero a veces pensamos o siempre estamos viendo como hacia el exterior. Voy a aprender francés, voy a aprender alemán, inglés, lo que sea, ¿no? Pero no pensamos en quienes tenemos más próximos o más cercanos. Y en este caso, las personas sordas que utilizan la lengua de señas, que convivimos, ¿no? Y a veces nosotros pudiéramos pensar, bueno, es que Martín no conozco a ninguna persona sorda. Pero cuando comenzamos a aprender la lengua de señas es más fácil reconocer y dices, mira, están utilizando la lengua de señas. Y es justo como algo, pues en este sentido que a mí me gusta como transmitir siempre esa pasión, invitarlas a todos y a todos, a todas y a todos y a todes, Y a todos. aprender y a todos la lengua de señas porque creo que justo esa es la forma en que se va a lograr una plena inclusión y qué es lo que las personas sordas están buscando, no que hay intérpretes, no que... Oye, ¿qué porcentaje de la población mexicana es sorda? Sabía que me lo ibas a preguntar, no me aprendí el numerito porque es como básico, pero, y es que en realidad ese es otro tema, pues digamos que también importante, porque no hay estadísticas desagregadas en el sentido de que podamos saber cuántas personas sordas, usuarias de la lengua de señas existen en México. En los cuestionarios que utiliza, por ejemplo, el INEGI, dice, tiene una deficiencia auditiva, pero abarca todo, por ejemplo, desde las personas mayores, que van perdiendo poco a poco la audición, o aquellas que a lo mejor tuvieron algún accidente o de manera temporal. Es decir, es todo un universo y no solamente está pensado en aquellas que hablan la lengua de señas. Entonces tendríamos todavía que hacer ciertas investigaciones que profundicen Más un poco específicas. más para conocer en realidad cuántas personas son las usuarias. Algunas investigaciones se han ya como que aproximado. Por ejemplo, la Federación Mexicana de Personas Sordas habla de que hay aproximadamente unas 300,000 en todo el territorio mexicano. Números más, números menos, ¿no? Es como, digamos, el aproximado. Y no Puede todos ser que haya tienen el más. mismo nivel, por ejemplo, de sordera. De sordera, sí, porque justo platicábamos tras bambalinas que cada persona sorda es muy distinta de la otra. A veces tenemos esta concepción como de, sí, persona sorda, no escucha nada completamente, usa la lengua de señas, a lo mejor sabe leer los labios, ¿no? O ha ido a terapias de oralización, etcétera, pero no, existen múltiples personalidades y características y es todo un mundo. Existen, por ejemplo, incluso personas sordociegas que también, digamos, son usuarias de la lengua de señas y que muchas veces se invisibiliza por mostrar otros colectivos. Es decir, hay un universo entero. Oye, esto nos puede pasar a todos, ¿no? Eventualmente por algún accidente como lo acabas de mencionar. O inclusive tan solo por la misma edad, ¿no? Que poco a poco, y ahora que es muy común estar siempre con los audífonos, pues digamos a la larga habría que ver qué tanto nos está afectando. Qué daño. Y no lo veamos también solamente como en este sentido de, en algún día lo voy a necesitar. Pues incluso pensemos también en las ventajas, ¿no? Yo, por ejemplo, pensaba en, no sé, en el metro, de un andén al otro sin tener que gritar, simplemente hablando señas, ¿no? De un edificio a otro, bajo el agua podemos utilizar la lengua de señas. Entonces, hay muchas posibilidades para la lengua y no solamente en este caso para las personas sordas, ¿no? Algunas otras personas con discapacidad
Por ejemplo, personas con trastorno del espectro autista, personas con síndrome de Down, que de pronto tienen algunas dificultades en el lenguaje, se ven muy beneficiadas cuando aprenden la lengua de señas. ¿Cómo se le llama a la persona que es sorda, pero que nunca, o sea, sus padres o la gente que lo rodea no habla lengua de señas y no le pueden enseñar? Entonces no se puede comunicar de alguna forma asertiva, por así decirlo. ¿Son analfabetas? Pues en sentido práctico del término, sí. Y fíjate que es una situación muy grave porque igual las estadísticas que existen nos hablan de que aproximadamente el 90% de personas sordas nacen en contextos oyentes, es decir, que su familia sí escucha y desconoce completamente la lengua de señas. Por supuesto, la adquisición del lenguaje, o de la lengua en este caso, pues va a ser quizás de manera tardía o en muchas veces ni siquiera se presente. Y yo lo veo muy grave porque al menos, Claro. pues digamos en la práctica clínica que he dado, he visto muchos temas de abuso sexual. Y a veces los agresores se aprovechan de eso, ¿no? Porque dicen, la persona no va a hablar, no va a poder comunicar que está siendo abusada, aprovecho. Ay, qué grave. Bueno, ese es otro tema que también afecta o quizás te hace más vulnerable, ¿no? Todavía, que te Todavía. revictimiza. Ujú. Oye, ¿es discriminatorio enunciar, por ejemplo, tú que eres como especialista en tema de idiomas, de lenguas? Digo, a lo mejor aquí no tiene que ver con una lengua indígena, pero sé que de alguna forma es despectivo nombrar a una lengua indígena como dialecto. Esta es una lengua, la lengua de señas mexicanas es un idioma, ¿no? Un lenguaje. Sí, fíjate que, y de hecho esa es una de las preguntas frecuentes que hay que responder en los cursos, por si se animan, no cobra mucho. Este, el lenguaje es como la capacidad que tenemos todas las personas de producir una lengua. Estas categorías de idioma, dialecto, lengua, tienen que ver más bien en el sentido de la cantidad de personas que hablan o que utilizan este sistema de comunicación. El lenguaje es la capacidad que todas las personas tenemos al estar expuestos a una lengua de utilizarla, la que sea. Inglés, español, francés, lengua de señas. Y justo la forma o el código de comunicación ya es la lengua de señas, en este caso, o un idioma o un dialecto. En este sentido, es lo mismo, viene siendo lo mismo. Pero dialecto es despectivo. A lo mejor no para enunciar la lengua de señas mexicana, pero a lo mejor sí para una lengua indígena. Sí, se puede tomar como un término discriminatorio, porque al final del día es exactamente como te platicaba lo mismo, solamente depende en la cantidad de personas que lo hablan. Y muchas veces se habla también como de, bueno, es que es una lengua dominante y a la que se le presta más atención. Okay. Por ejemplo, aquí en México, la lengua dominante, y lo pongo como entre comillas, sería el español, porque en todos lados estamos bombardeados por el español. Y a lo mejor, no sé si ustedes habrán visto, ahora ya con la reforma de algunas legislaciones, pues que hay algunos mensajes, pero algunos, ¿no? En alguna lengua indígena, que ya vemos sí que está, por ejemplo, el recuadro del intérprete, pero insisto, no en todos los lugares. Y sin embargo no es tan sencillo como salir a la calle y ver un letrero en español, comunicarme a través de las cuestiones tecnológicas. En todos lados está el español como una lengua que predomina. Pero esto también tiene que ver desde una concepción de que, sí, nosotros somos los normales, ¿no? La mayoría, y Las entonces mayorías. invisibilizamos a estas minorías. Oye, voy a decir algo tonto, pero quizás las personas que hablan náhuatl, otomí, no podrían decir también, para lograr una plena inclusión tendría que haber contenidos en la televisión, ir al restaurante, ir al antro, lo que sea, y que las instrucciones, la carta del restaurante,
los contenidos de caricaturas o tal estuvieran en este idioma o en esta lengua. También podrían decirlo, ¿no? O sea, digo, tienen el derecho de decirlo. Sí, claro, y en este sentido, pues digamos que lo ideal sería que justo en todos los lugares, no solamente la lengua de señas, digo, este es mi tema y por eso lo digo, pero pues sí sería importante que se le dé la misma atención a todas las lenguas y que justo el mismo reconocimiento como ya está en la ley, que a veces en la ley pudiera ser como de, ah, bueno, lo escrito, ¿no? O lo que tendría que ser y no la realidad. Pero por supuesto buscamos llegar hacia ese punto. Oye, ¿se llama lengua de señas mexicana porque no es universal? Porque también, por ejemplo, habría una lengua de señas inglesa, lengua de señas italiana, ¿sí? Sí, justo en realidad la mayoría de la lengua de señas tienen como un antecedente en común, sin embargo sí es distinto en cada región. E incluso no lo pensemos como por país, sino pensémoslo también como en comunidad. Aquí en México, por ejemplo, hay algunas investigaciones que se habla ahora de lengua de señas maya yucateca. Ujú. Existen algunas otras lenguas de señas relacionadas a ciertas comunidades indígenas que no están tan investigadas, pero eso no quiere decir que no existan. La que predomina es la lengua de señas mexicana en todo el territorio mexicano y por supuesto existe una lengua de señas americana, lengua de señas francesa, etcétera, y existe también un sistema de signos internacional que no es tal cual una lengua de señas, sino que fue como un campechano, ¿no? Una Ujú, mezcla de ujú. varias lenguas y sobre todo enfocado más bien a los clasificadores o a los gestos como a la intención comunicativa y esto de pronto impide que la comunicación en sistema de signos internacional llegue de manera completa o satisfactoria o de acuerdo a las necesidades. Ujú. Ya se está, digamos, como que incentivando a que sí justo sea tomada como una lengua y reforzar como todos estos tipos como de, pues digamos, como de oportunidad para que podamos abarcar a mayor cantidad de personas. Oye, voy a poner un mal ejemplo, pero entonces es como que hay un inglés americano, un inglés británico, así, un inglés australiano, Y justo porque la lengua de canadiense. señas se adapta a cómo tú hablas. Es decir, e incluso podemos reconocer los acentos y decir, ah, esta persona es del norte, o esta ¿De persona es del verdad? sur, o esta persona es como chilanga, justo de la forma en cómo utiliza la lengua de señas. O sea, a ver, por ejemplo, alguna palabra que pudieras decir como en norteño y... Tiene, ¿sabes qué? Que ver con no tanto como una seña como tal, sino sobre todo en las características de cómo las personas utilizan la lengua. O sea, por ejemplo, en el norte, o también pienso, por ejemplo, en Estados Unidos, hablan muy rápido. Ah, Y de pronto en algunas regiones como más centralizados o más hacia el sur, y es como más lento, o incluso es como más cerrado el campo, pues digamos, donde utilizas la seña y ya no estás haciendo esto, por ejemplo. Tiene que ver más bien con este tipo de aspectos por de la supuesto que persona. también existen, la verdad es que disculpen mi ignorancia, pero pues evidentemente también tienen sus mañas, ¿no? En esa lengua de insultar, los famosos slangs o los como modismos o regionalismos, ¿no? Sí, justo es que pensémoslo un poquito, es una lengua, la Sí, sí. utilizas para comunicarte en tu vida diaria y en este sentido puedes comunicar tus sueños, tus anhelos, albures, Esa, ¿no? por Cuestiones ejemplo, podría ser tangibles, una ventaja porque podrían estar insultando a alguien y tú ni darte cuenta, ¿no? por ejemplo. Oye, ¿qué nos dice la ley o qué ordenanzas tiene pues la Constitución, si es que existe alguna, sobre la inclusión de lenguas de señas mexicana en pues, los contextos educativos, en servicios públicos? ¿Hay algo que te obligue ya como a los servidores públicos a incluir la lengua de señas o todavía no? Sí, fíjate que yo pensaría en por lo menos 4 instrumentos, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tú bien sabrás, está Mm, justo en el mismo nivel de la Constitución. sí. En este sentido se debe de respetar y nos
habla de que la lengua de señas es una lengua oficial que se debe de promover y utilizar en todos los espacios. Pienso, por ejemplo, también en la Constitución, que a partir de la interpretación del artículo 2, en donde justo se integran como todas estas cuestiones de lenguas indígenas, también se reconoce a la lengua de señas como un sistema, bueno, como una lengua oficial que se debe de utilizar en todos los ámbitos y en todos los espacios. Adicionalmente, existe la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde ya reconoce a la lengua de señas como parte de las lenguas oficiales, ¿no? Porque no existe solamente una, insisto, solo el español, ¿no? Sino que existen tanto náhuatl, purépecha, etc. Oye, ¿qué prejuicios o sí, cuáles podrían ser las desventajas de vivir en un mundo sordo? No digo, de hablarlo, pues es que te puedes comunicar, ¿no? Pero también podría tener desventajas porque pues puedes sufrir discriminación, si es que te ven así o se te quedan viendo como Justo, extraño. principalmente el tema como de las dificultades es que existe una barrera de comunicación porque por supuesto no todas las personas utilizan o conocen la lengua de señas, ¿no? A veces pensamos que es como una extensión más del español o que solamente es una especie como de mímica, y en este sentido, por supuesto, pienso yo para acceder a algún servicio, para salir tan solo, no sé, a la calle o al Oxxo, no es como que yo me pueda comunicar en lengua de señas. En este sentido podría ser una desventaja, no propia de la persona porque eso no le compete a ella, ¿no? Le compete a nosotros y también es como nuestra responsabilidad aprenderla. eh, pero en este sentido sí, porque pues está como digamos inmerso en una cultura o en una sociedad oyente o que todo está pensado, construido para quienes sí escuchamos. Por ejemplo, la alerta sísmica es Mm. un aviso sonoro. ¿Quiénes la utilizan? Pues quienes pueden escuchar, las personas sordas. Oye, ¿y ahí cómo podrías avisar a la, digo, pues que no se me ocurre desde mi poca, mi vasto o mi muy corto panorama, pues no puedo yo pensar en inmediato cómo avisar sobre, o sea, cómo diseñar una alerta sísmica para personas sordas. ¿Cómo, Pues cómo? ha habido como varias propuestas y varias alternativas que se han como justo lanzado, aunque no nos vayamos muy lejos y no nos quebremos la cabeza. Es tan simple y sencillo como traer aquí la aplicación y cada vez de que vaya Como que vibre o algo justo así. vibra y ya la persona sabe qué es lo que tiene que hacer. En este sentido, justo uno de los derechos de las personas sordas es el poder tener acceso a todo este tipo de medios de comunicación porque esto es lo que les va a permitir ser o vivir su vida de forma independiente. Qué cosas tan hermosas. Y sobre Oye, todo que tenemos mucho que trabajar todavía. pero muchísimo. Es que ni siquiera pudiese haber, o sea, si ni siquiera existen datos oficiales, tampoco podría haber una estimación como de si lo aplicamos ahorita en cuántos años a lo mejor ya pudiéramos estar viendo una sociedad incluyente, pues porque ni siquiera se tiene el registro oficial de cuántas personas hay con sordera, cuántas personas tendrían o por su contexto, su localidad. Domiciliaria, ellos hablarían tal lengua de señas, maya, ¿qué dijiste? Yucateca. Maya yucateca, tales hablarían lengua de señas mexicana, tales hablarían, o sea, pues estamos en super pañales, ¿no? No podríamos estimar, digo, con muchos esfuerzos, sí, pero todavía es un tema. Oye, por ejemplo, si voy a la escuela, tengo un hijo o una hija sorda y no me lo quieren recibir porque no son especialistas, no tienen a la gente capacitada, profesionalizada, yo les podría iniciar una denuncia porque, claro, no se están respetando los derechos a los que tendría que tener acceso mi hijo o mi hija. Sí, acérquense a la CNDH justamente para hacer visibles este tipo de situaciones, pensándolo como una institución que va a vigilar como
nivel federal, ¿no? En este caso a la Secretaría de Educación Pública, porque efectivamente es el derecho a la educación. Y no es como de, ah, sí, vete hasta dentro de 2 horas, ¿no? Recorre la ciudad para Claro, llegar a la única escuela en donde se usa la lengua de señas. No, es la que yo quiera, la que porque yo eres, escoja. Y justo en esta que me queda aquí a la vueltecita, justo se tendrían que hacer las adaptaciones y en este sentido, no importa que solamente sea una persona sorda o sean 100, ¿no? Pensando un poco como también en los censos, no importa cuántas personas sordas existan, con el hecho de que solamente exista una, se tienen que hacer las adecuaciones. pero a ver, pienso entonces que también a este derecho podrían o tienen que acceder personas con cualquier tipo de discapacidad motriz, personas que hablen otro idioma, otra lengua, ¿no? A lo mejor una indígena. O sea, las escuelas tendrían que adaptarse o tener las condiciones o prepararse ante las condiciones específicas de los solicitantes. Justo, y yo me regresaría como al tema de la Ley General de Educación, que recientemente se reformó para integrar como esta visión, ellos le llaman una educación bilingüe, pero creo que todavía a muchos no nos queda claro qué significa eso. Y en donde justo se tendría que estar promoviendo al mismo nivel, así como nosotros aprendimos el español, tomando clases y demás, la lengua de señas, lenguas indígenas, pero creo que va todavía mucho más allá. Y no se vale que, por ejemplo, la escuela te diga, porque por ahí tengo una amiga que dice que cierto porcentaje, que van a recibir cierto porcentaje de personas con discapacidad o, no sé, a lo mejor que hablen lengua de señas mexicana. Tampoco se valdría. O sea, que me dijeran, no, ¿sabes qué? Es que íbamos a recibir 5 niños como con condiciones de discapacidad y ya recibimos, ya rebasamos el número, no, no tendrían por qué hacer eso tampoco. Justo, no es un tema de cuotas, Ajá. es un tema de que es el derecho, ¿no? A acceder al servicio. Y si me lo están negando, entonces es discriminación. Entonces, bueno, para que la gente sepa que si tienen un familiar, un hijo o una hija con discapacidad que hablen otro idioma, la escuela a la que ustedes decidieran ir, sea Ujú, particular o pública, ujú. tendría que aceptarlos. No, no, no puede, no, no tiene ningún derecho de rechazarlos, porque claro, estamos hablando de que son personas en situación de vulnerabilidad y todavía es como de, bueno, pues lo siento si eres una persona en esta situación y todavía yo, sistema, te voy a joder más la existencia, ¿no? Vete a una escuela que está 3 horas donde sí te van a recibir, ¿no? Y generalmente las respuestas que dan como las autoridades siempre tienen que ver con un tema de presupuestos, ¿no? Porque es muy caro contratar a alguien, es muy caro modificar la estructura de la escuela, física, etcétera. Pero mi experiencia, al menos algo de lo que yo he identificado, es que mucho tiene que ver con la voluntad, Claro. lamentablemente. Porque si nos esperamos a que el gobierno haga las cosas, pues va a Se pasar nos va a todavía un pasar, ratito, sí. ¿no? De pronto pensar, por ejemplo, en esto de los baches que pasan 1 año, 2 años y siguen sin repararlos, de pronto también para algunos otros temas podrían seguirse infinidad de años sin hacerse nada. Entonces, en este sentido, justo tenemos que seguir trabajando y a veces es como parte de los mismos profesores, de las mismas maestras, quienes son quienes están tomando capacitación porque no se los brinda la SEP, ¿no? Buscando hacer cosas, a veces porque tenemos este tema de manera muy cercana, más allá de que si me lo está diciendo una ley o de que si lo tengo que hacer por regla de respetar los derechos de todas las personas. Entonces es que es bien importante que la gente sepa que tiene derechos y que tiene que ejercer sus derechos, que tiene que hacerlos valer y que pues en esta costumbre tan mexicana de ir violentando derechos, pues uno tiene que levantar la voz, ¿no? Es engorroso, no tendrías por qué exigir tus derechos, simplemente tendrías que disfrutarlos, pero sepan que pues si alguno de ustedes tiene una condición de tal naturaleza,
pues tienen que denunciarlo, ¿no? Para que... E imagínate, por ejemplo, yo pensaba que a veces si para las personas que escuchamos, que de pronto pareciera muy sencillo tener acceso a la información, desconocemos nuestros derechos, pues Exacto. cuanti más para las personas sordas, en donde no hay materiales en lengua de señas. ¿Cómo voy a saber que tengo derecho a algo? La misma familia, ¿no? Que a lo mejor no es sorda, Ujú. pero que dice, bueno, pues tú tengo un hijo con estas características y pues me tengo que ir. Y no te pasa por la mente que el sistema y que el Estado tiene que garantizarte la educación, los servicios de salud, hasta de esparcimiento, de entretenimiento y que tiene que adecuar, porque pues nosotros estamos pagando impuestos, ¿no? Y que tenemos derecho a eso. Y no solo por pagar impuestos, son derechos humanos, por el simple hecho de existir, Sí, ¿no? claro, las personas sordas no son ciudadanos de segunda. Exactamente. Entonces, pues sí, levanten la voz porque además, pues es precedente, ¿no? Sí es una lucha constante porque se respeten los derechos de las personas, pero pues es el camino hacia... Y fíjate que sí se puede hacer y se han visto cambios, digamos, de manera muy rápida. Estoy pensando justo ahora que platicábamos como el tema del presidente, en donde ya ahora ustedes es muy común que vean donde allá incluye un Un recuadro de recuadro. interpretación, pero eso al principio no existía. Y se hizo o Ujú. se produjo gracias a que las personas sordas se pusieron de acuerdo, iniciaron una denuncia y fue que fallaron a su favor justamente para reconocer su derecho a la información. Y fue como entonces se pudo colocar el recuadro de intérprete. Entonces no solo es un derecho, sino también hay que asumir una responsabilidad, ¿no? Sí, claro, yo de pronto pareciera que es un tanto cansado, ¿no? Que dirían, ah, Martín, sí, ya sabemos de lo que nos va a hablar, pero necesitamos seguir exigiendo nuestros derechos. Volvemos a lo mismo, por el simple hecho de ser personas. Sí. Oye, pues ya sabes que es tradición como del programa, que te hago, te doy los 15 conceptos. Lo que pasa es que a mí me encantaría seguir hablando como del tema, Y pero aquí pues nos se nos podríamos acaba el seguir, tiempo. pero seguramente antes de que los aburramos. Pero ya habrá más espacios donde que voy a estar compartiendo con Martín. Estén muy pendientes, estoy muy contenta por eso, pero ese es otro asunto, luego les comentaremos. Oye, te doy 15 conceptos y tú me contestas lo primero que se te venga a la mente, pero tratando de que sea solo una palabra, ¿Ok? ¿sí? A ver, la primera, idioma, Comunicación. México, Basto. discapacidad, Oportunidad. educación, Derecho. derechos humanos, Mm, garantía. feminismo, Igualdad. prejuicio, Discriminación. salud, Me quedaría también con derecho. discriminación, Mala onda. No, sobre todo no conocer a la otra persona. Ya dije muchas. lengua de señas mexicana, Forma de comunicación. sociedades incluyentes, Ideal. Ojalá. infancias, Pues vaya, es a donde tenemos que dirigir nuestro trabajo. interseccionalidad, Aspectos a tomar en cuenta. pobreza, Pues justo como... Ay, ya reprobé. Corte, corte. Lo bueno que no es de prendas, porque a Jero en mis primeros programas era de, se equivocaban, así, me decían muchas palabras y esa prenda. No es horario familiar. Bueno, a ver, di ya cualquier cosa. ¿Cuál Pobreza, era? Pobreza. Mm, yo lo vería como riqueza también, dependiendo de cómo lo veamos. masculinidades. Diversidad. Y este es el pilón, porque a todos les toca el pilón. Privilegio. Oportunidad. Oportunidad también de voltear a ver a los demás y hacer algo desde donde estás.
Ay, amigo, muchísimas gracias por estar. De verdad que se me hizo. Y lo quiero tanto, que además traemos proyectitos, ¿verdad? Que pronto vamos a Espera estarle. noticias pronto. Sí, noticias de derechos humanos. Oye, algo que quieras agregar, que nos esté faltando. Compártenos tus redes sociales. Pues me pueden encontrar en Instagram como m.sonriente y pues bueno, les animaría a acercarse a conocer algo que pues probablemente ha estado mucho tiempo invisibilizado y que seguramente no se van a arrepentir. Si la gente quiere estudiarlo, si de verdad sí estamos interesados, pero pues de pronto no hay como muchas escuelas, no hay precisamente quien te certifica o sí, pero que no quiero que sea el compadre, que sea real, ¿a dónde nos podemos acercar? Pues existen asociaciones propiamente de personas sordas. Yo pensaría en acercarnos a ellas como de primera instancia y justo existen también otro tipo de academias, de escuelas que ya están tomando este tema de inclusión y que ofertan cursos de lengua de señas. Por ejemplo, no es por dar el comercial, ¿verdad? Pero yo doy clases en el TEC de Monterrey, entonces hay opciones. Pero son caras. Pues depende de qué consideres como caras. Bueno, la gente promedio podría acceder a esos cursos. Yo pienso que sí, justo, y en este sentido era algo que también luchábamos porque todas las personas pudieran acceder como su propio derecho. Y yo también lo pensaría en el sentido de la calidad de la información, porque a lo mejor puedo yo ir a un curso que es gratis o que a lo mejor me cobra 100 pesos, es un decir, ¿no? Pero a lo mejor la información que me están brindando no es la más adecuada. Sí, Ahí sí. yo lo dudaría. Oye, algo que se me acaba de ocurrir. Las escuelas, ¿tú conoces alguna escuela de idiomas que además de dar, porque pues son licenciaturas, ¿no? En enseñanza del inglés o tales idiomas, ¿hay alguna que también en su plan de estudios tenga lengua de señas mexicana? Pues por ejemplo, recientemente la UNAM, en la FES Aragón, ya hicieron un curso de educación continua en donde propiamente las personas lo pueden tomar como parte de su titulación y como para estas cuestiones como de créditos. Y ojalá que en un futuro cercano se reconozca justo como un idioma, pero ya hay varios avances. Bueno, ya son avances, pero digamos que todavía nos falta un montón, ¿no? Pues En el muchas camino gracias. andamos. Muchas No, al gracias, contrario, muchas Martín. gracias. Nos vemos muy pronto y en otros espacios. Seguro. Y pues bueno, algo que le quieras decir a la gente. Muchas gracias. Ay, sí, enséñanos a hacer algo por lo menos. Gracias. No te quiero desperdiciar tanto, para Con que el por lo dedo del menos medio. aprendan a decir gracias. Gracias. Oye, ¿y si yo lo hiciera así? ¿No Pues dice lo digamos que mismo? sería como una falta de ortografía. Justo. Entonces sí sería importante mantener la misma configuración. Puede Mira, ser. que ya la ortografía no me importa, con que me pueda comunicar en lengua de señas ya sería mucho avance. En algunos casos, no en este ejemplo en específico, pero puede cambiar el significado. Ah, ¿qué tal que los estoy insultando? No, no. Por ejemplo, Es importante. Entonces sí es importante tener como la configuración muy bien y el movimiento. A ver, les quiero mandar un beso. Ay, ya ves, si sé hablar lengua de señas. No es tan difícil, acérquense, conózcanlo. ¿Cómo les digo? Nos vemos pronto. Nos vemos. Nos pronto. nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos pronto. Y un beso. Gracias. Bye.